Muy bien. El tema del día de hoy, chicos, vamos a ver lo que es la clasificación de triángulos y además vamos a analizar un poco de lo que son las propiedades auxiliares, ¿de acuerdo? Muy bien. A ver, vimos ya en este caso las propiedades básicas de los triángulos, las principales, la suma de ángulos internos, suma de ángulos externos, un ángulo externo y la suma de dos ángulos internos, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora vamos a ver la clasificación de estos triángulos, ¿de acuerdo? Tenemos dos tipos de clasificación. Una es según la longitud de sus lados, ¿de acuerdo? Y otra es según la medida de sus ángulos internos. Entonces, dentro de lo que viene a ser la longitud de sus lados, tenemos de tres tipos. Primero, tenemos al triángulo equilátero. En este caso, el triángulo equilátero tiene todos sus lados de igual longitud. Los tres lados tienen la misma medida. Por lo tanto, sería un triángulo equilátero. ¿Qué más tenemos? Tenemos el triángulo isósceles, que en este caso el triángulo isósceles tiene dos lados de igual longitud y el tercer lado no. Se le va a conocer como base normalmente, ¿sí? Y tenemos el triángulo escaleno, que en este caso tiene sus tres lados de diferente longitud, ¿sí? Los tres lados, ninguno de los tres tienen la misma medida. Ahora, a todo triángulo, en este caso, en todo triángulo, a lados congruentes se ponen ángulos congruentes. Ya, esto lo vamos a ver después más adelante cuando veamos congruencia de triángulos, ¿sí? Pero dependiendo de esto que mencioné hace un momento, tenemos que cosa, que frente a cada lado que es igual medida, se va a encontrar un ángulo de igual medida. Es decir, voy a graficarlo de esta forma. Frente a un ángulo que mide L, se encuentra, perdón, frente a un lado que mide L, se encuentra un ángulo que mide en este caso 60 grados. Frente a un ángulo que mide L también se pone 60 grados, y frente a un ángulo que mide L también 60 grados. Es decir, como es un triángulo equilátero de lados iguales, también se le van a poner a esos lados ángulos iguales. Profesor, ¿por qué 60? Si los ángulos son iguales, supone que la suma de estos tres, también como son en este caso pertenecientes a ángulos internos, la suma de los tres es 180 grados. Y siempre en un triángulo equilátero, sus ángulos internos son iguales a 60 grados. Cada uno de los tres ángulos son iguales a 60 grados. ¿Listo? Tenemos en el triángulo isósceles también que frente a los lados que son iguales, se van a encontrar ángulos que también van a ser iguales. Ojo, solamente refiriéndonos a los que están frente a los lados iguales. Profesor, y ese tercer ángulo no necesariamente va a ser igual a estos dos, ¿de acuerdo? Solamente estamos hablando de los ángulos que se encuentran frente a los lados iguales. Como dato extra, en el triángulo escaleno, al ser sus tres lados diferentes, sus tres ángulos también son diferentes, chicos. Ahora, según la medida de sus ángulos, también tenemos tres tipos de triángulos. El primero que estamos analizando acá es el triángulo rectángulo. Como su mismo nombre lo dice rectángulo, quiere decir que tiene un ángulo recto. Por lo tanto, uno de sus ángulos es igual a 90 grados. Eso quiere decir que los otros dos ángulos suman 90 grados. ¿Por qué? Porque todo tiene que ser 180 grados. En el triángulo oblicuángulo que tenemos en este caso que uno de sus ángulos, ¿de acuerdo? En este caso, en el triángulo octángulo tenemos que los tres ángulos son menores que 90, mientras que en el obtusángulo, uno de sus ángulos es obtuso, es decir, mayor a 90. Repito nuevamente, dentro de los oblicuángulos tenemos el acutángulo, que es cuando sus tres ángulos son agudos, es decir, los tres ángulos son menores que 90 grados, y el obtusángulo es cuando uno de esos ángulos es mayor a 90 grados, es decir, es un ángulo obtuso. Por último, vamos a ver las propiedades. Propiedades conocidas, ojo. En ese caso, a este se le suele llamar la propiedad del boomerang. ¿Qué te dice la propiedad del boomerang? Que en este caso, la suma de los tres ángulos agudos que se encuentran de esta figura de cuatro lados va a ser igual al ángulo que se encuentra en la parte exterior al otro vértice. Repito nuevamente, si tenemos un boomerang, vamos a hacerlo de manera coloquial. Las puntas del boomerang, la suma de esas puntas del boomerang, te va a dar la parte curva de afuera. ¿De acuerdo? Alfa más beta más teta es igual a este ángulo X. Otra propiedad auxiliar, la propiedad de la mariposa. La famosa propiedad de la mariposa. Ahí está la mariposita.
Chévere. ¿Qué me dice? La suma, en este caso, de los ángulos que se encuentran en los extremos de los triángulos va a ser igual para ambos. De manera coloquial, la suma de las alitas va a ser igual en este caso. Y a la izquierda es igual a la derecha. Nada más. Y por último, la famosa propiedad del pescadito. La propiedad del pescadito. Ahí está el pescadito, mira, para que te acuerdes. Es que dice la propiedad del pescadito que la suma de los ángulos que se encuentran exteriores, ¿sí? En este lado, en estos dos vértices que están arriba y abajo, va a ser igual a la suma de los ángulos interiores que se encuentran en los otros dos vértices. De manera más simple, la suma de los ángulos que están en las aletas del pescadito va a ser igual a la suma de su boquita con su colita. Ya está, de manera más sencilla. Y listo, chicos, esa sería toda la teoría. Muy bien, vamos con la práctica dirigida, chicos. Vamos con los primeros ejercicios. Dice, clasifica el siguiente triángulo según la medida de sus ángulos. Profesor, pero no me dan los ángulos. Sí, no te dan los ángulos y justamente te dan las X. ¿Para qué? Para poder hallar el valor de esos ángulos. Profesor, ¿cómo lo determino? Fácil. Hago uso de las propiedades que vimos la semana pasada. ¿Qué propiedades eran, profesor? No me acuerdo. Recordemos que la suma de los ángulos internos de un triángulo siempre será 180 grados. Es decir, yo sumo 2x más 3x más 13x en este caso, y esta suma me tiene que dar 180 grados. Entonces, si yo sumo 2x más 3x, 5x, más 13x, 18x, y esto me da igual a 180 grados, por lo tanto, x va a ser igual a 180 entre 18, 10 grados. Profesor, si x vale 10 grados, ¿qué necesito hallar ahora? Necesito hallar cada uno de los ángulos. En este caso, el ángulo A es igual a 2x. Mira la gráfica, por favor. El ángulo A vale 2x. Entonces, x vale 10 grados. 2 por 10 sería 20 grados. El ángulo B, acá, según la gráfica, vale 3x. Es decir, 3 por 10 grados. Eso sería 30 grados. Y por último, el ángulo C. El ángulo C es 13x. Y 13x es igual a 13 por 10, 130 grados. Ah, ya, profesor, ya tengo mis tres ángulos. ¿Cómo clasifico este triángulo según la medida de sus ángulos? Recordemos que hay tres tipos de triángulos según la medida de sus ángulos. Rectángulo, acutángulo y obtusángulo. ¿Cuándo ocurre que es, en este caso, rectángulo? Cuando uno de sus ángulos es 90 grados. ¿Hay alguno que sea 90 grados? No, no es rectángulo. Acutángulo es cuando sus tres ángulos son menores que 90 grados. Acá tengo menor que 90 grados, menor que 90 grados, pero este es mayor que 90 grados. Es decir, este ángulo que está acá es un ángulo del tipo obtuso, ángulo obtuso. Y justamente cuando uno de los ángulos es obtuso, decimos que el triángulo ¿de qué tipo es? En este caso decimos que ABC es un triángulo obtusángulo. ABC es un triángulo obtusángulo. Listo. Vamos con el siguiente. Clasifica el siguiente triángulo según la longitud de sus lados. Si X toma su mayor valor entero. Recordemos que cuando hablamos de mayor valor entero, hablamos de la propiedad de existencia de triángulos, chicos. Es decir, acordémonos que un lado es mayor que la diferencia de los otros dos lados, pero menor que la suma. Entonces, si X es mayor en este caso que 1 y menor que 15, me dicen X toma su mayor valor entero. Y el X mayor, en este caso entero, va a ser igual a ¿cuánto según esta gráfica? Según esta, en este caso esta desigualdad, X valdría 14 metros, ¿de acuerdo? Ahora, si X toma su mayor valor entero, que en este caso es 14 metros, me dicen, clasifica el siguiente triángulo según la longitud de sus lados. Tenemos tres lados iguales y X es igual a 14. Si X es igual a 14, en este caso, no tenemos tres lados iguales, no es equilátero. Tenemos dos lados iguales, tampoco, no es isósceles. Entonces, tenemos tres lados diferentes. Y cuando tenemos tres lados diferentes, decimos que ABC es un triángulo escamoso.
Leno, porque tiene sus tres lados diferentes. Muy bien, dice, clasifica el siguiente triángulo según según la longitud de sus lados, ¿sí? Si X toma el término central de todos sus posibles valores enteros. A ver, el término central de todos sus posibles valores enteros, ojo. Primero vamos a, en este caso, definir X. X, como dice que toma el término central de todos sus posibles valores enteros, vamos a hallar primeramente todos sus posibles valores enteros. Recordemos nuevamente, como en el ejercicio anterior, que X tiene que ser mayor que la resta, pero menor que la suma de los otros dos lados, ¿de acuerdo? Entonces, sería X mayor que 12 menos 10, pero a su vez menor que 22. Entonces tengo todos estos valores para X. ¿Cuáles son los valores que puede tomar X? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Hasta 21 puede ser X. Pero me piden el término central. ¿Cuál sería el término central, chicos? De manera manual vamos a hallarlo. A ver, esto no serían, obviamente estamos hablando de los extremos. El central, acuérdate que sería el que se encuentra al medio. ¿De acuerdo? En este caso, a ver, eliminando así de esta forma, me queda que el término central sería en este caso 12, chicos. Este sería el término central, 12. Por lo tanto, X va a ser igual, según el problema, ojo, según el problema, X va a ser igual a 12 centímetros en este caso. Por eso que los lados están en centímetros. X sería 12 centímetros. Muy bien. X sería 12 centímetros. Ahora, ¿qué tipo de triángulo es según la longitud de sus lados? Date cuenta que tenemos dos lados iguales. Mira, 12 centímetros acá y 12 centímetros acá. ¿Qué sucede cuando dos lados son iguales? Decimos que, en este caso, el triángulo, ¿cómo se le llama? Cuando tiene dos lados iguales, se le llama isósceles. Por lo tanto, este triángulo, decimos, el triángulo ABC es un triángulo isósceles, chicos. Continuamos. Dice, si AB es igual a BC, calcular X. Si AB es igual a BC, quiere decir que estos dos lados son iguales. Y recordemos que en un triángulo isósceles, que tiene dos lados iguales, los ángulos que se le oponen a esos lados iguales también tienen que ser iguales. Es decir, si frente a este lado tenemos a X, frente a este otro lado, que también es igual, también tiene que aparecer en este caso X. Muy bien. Tengo X, X y 88. ¿Cómo hallo X, profesor? Sumando los ángulos internos y diciendo que esta suma, según la teoría, es igual a 180 grados. Por lo tanto, X más X, 2X, más 88 grados, y esto sería igual a 180 grados. 180 menos 88 grados me da como resultado 92 grados. Por lo tanto, X pasaría a ser 92 grados entre 2. Por lo tanto, X sería igual a 46 grados. Muy bien, dice, se tiene un triángulo ABC isósceles de lados 2 centímetros y 10 centímetros. Indica la longitud del perímetro de dicho triángulo. A ver, tenemos ese triángulo, ojo, triángulo ABC. No sabemos, ojo, no sabemos, dice que es de lado 2 centímetros y 10 centímetros. No sabemos si el triángulo es así o el triángulo es así. ¿Por qué? No sabemos cuál es 2 centímetros. No sabemos si el lado que es igual es 2 centímetros o si el lado que es igual es 10 centímetros. Entonces, eso es lo que tenemos que hallar. Ahora, miren, si yo le doy estos lados que son iguales 2 centímetros y 2 centímetros, obviamente el tercer lado, que no es igual, sería 10 centímetros. La idea es ver si este ángulo en ese triángulo existe. El triángulo, si fuera de 2, 2 y 10 abajo, vamos a ver si el triángulo existe. A ver, acuérdate que uno de los lados, que en este caso es 10, voy a hacer que sea mayor que la resta, que los otros dos lados, y menor que la suma. Y vamos a ver si cumple con la existencia de triángulos. 2 menos 2 es 0.
10 es mayor que 0. Muy bien, sí cumple. Ah, pero mira, 2 más 2 es 4. Y no cumpliría, ¿sí o no? Entonces, en este caso, de suponer que los dos lados que son iguales miden 2 centímetros, me haría que este triángulo no podría existir. Entonces, no puede ser 2 centímetros, ¿de acuerdo? Ni esto de acá abajo 10 centímetros. Entonces, me queda la otra posibilidad, que los lados que son iguales sean, ¿qué cosa? Sean iguales a 10 centímetros en este caso. 10 centímetros y 2 centímetros abajo. Muy bien. Aplicamos en este caso la misma propiedad. Sería, en este caso, 10 menos 10 es menor que 2. Y esto a su vez es menor que 10 más 10. 10 menos 10 es 0. Y 10 más 10 es 20. Ah, ya, profesor. Acá sí cumple. Cumple en este caso con la propiedad de existencia de triángulos. Entonces, me dicen, prácticamente ese triángulo no existe y el triángulo acá sí existe. Indica la longitud del perímetro de dicho triángulo. El perímetro, recordemos, es igual a la suma de los lados. 10 más 2. Por lo tanto, el perímetro sería 10 más 10 es 20 y 20 más 2, 22, en este caso, centímetros. ¿No? Muy bien, me piden calcular X, me dicen AB es igual a BC. AB es igual a BC. Quiere decir que los ángulos que están frente a estos lados van a ser iguales. Es decir, voy a igualar 2x igual a 3x menos 15. Muy bien, profesor. Ese 15 pasa al otro lado como positivo y ese 2x pasa a restar. 3x menos 2x. 15 grados es igual a 3x menos 2x, x. Por lo tanto, x valdría 15 grados, chicos. Por último, me piden calcular x nuevamente y me dan, miren, me dan los ángulos que son iguales. Y es viceversa, ¿sí o no? Si los ángulos son iguales, entonces los lados que son opuestos a estos también son iguales. Entonces también estamos hablando de un triángulo isósceles. Entonces decimos que 21 es igual a x al cuadrado más 4x. Podemos hacer acá factorización. Ese 21 pasa a restar al otro lado. Tendríamos x al cuadrado más 4x menos 21. Recordemos factorización. Y esto me quedaría como un aspa, ¿sí o no? X. Y por acá x. Por acá sería más 7. Y por acá sería menos 3. Muy bien, hacemos nuestro aspa. Acuérdense que esto es factorización, aspa simple. Y tenemos que 0 va a ser igual a x más 7 por un lado, por x menos 3 al otro lado. Entonces tenemos dos opciones. O x más 7 es igual a 0, o x menos 3 es igual a 0. ¿De acuerdo? En el primer caso, si x vale menos 7, ¿sí? Y acá en el segundo caso, x vale 3. Ahora, si x vale menos 7, si reemplazamos este menos 7 acá, sería 49 menos 28 y ahí sería 21, ¿sí o no? Si reemplazamos acá 3 al cuadrado, miren, 3 al cuadrado, 9 más 4 por 3, 12, también sería 21. Entonces tenemos dos opciones, o x es menos 7 o x es 3. Y con ambas opciones, en este caso, tendríamos que este lado también valdría 21. Por lo tanto, x es menos 7 y x también es 3. Listo, chicos. Así hemos terminado nuestra práctica ahí.